Queridos participantes, bienvenidos a este tercer video, el último de este módulo. Ya su paciencia va a ser menos abusada por mi persona. Ya estamos terminando con este módulo, con esta parte del ordenamiento jurídico que se me ha pedido desarrollar. Ha sido una petición el poder trabajar los tipos de leyes en Bolivia. Hay que tener un cuidado especial con esto de los tipos de leyes. Existen países donde los tipos de leyes han sido trabajados con mayor exquisitez, con mayor cuidado que en nuestra legislación. Y esto no es una crítica. Hay estados que deciden avanzar a través de poder calificar leyes de manera diferenciada de otras, y hay otros estados que decidimos realizar un ordenamiento jurídico con leyes de igual importancia todas. Existen países donde la codificación efectivamente, constitucionalmente, tiene un rango mayor a las leyes habituales, donde existen normas marco efectivamente en otros países que tienen ciertas reglas, ciertos criterios de elaboración, de tratamiento diferenciado, de cerrar el campo normativo de este tipo de normas. Y si a ustedes les apasiona el tema, les invito a que puedan leer diferentes documentos, pero como les digo, eso está marcado por otras constituciones, pertenece a otro ordenamiento jurídico. En Bolivia, constitucionalmente, no tenemos ninguna referencia a una categoría especial de normas respecto a la legislación. En Bolivia, el único referente que tenemos a normas que tuvieran algún tratamiento diferente hace referencia a la diferente tasa de aprobación que puede tener una ley. En Bolivia todas las leyes se aprueban por mayoría simple de la Asamblea. Solo en el caso de 3 leyes, la Ley Marco de Autonomías, la Ley de Reforma Constitucional y la Ley de Excepción a la Franja de Seguridad, se establece una tasa mayor de aprobación que es 2/3 de votos de la Asamblea. La Ley Marco de Autonomías, vamos trabajando los 3 casos. El más complejo, el que mayor explicación requiere, es la Ley Marco de Autonomías. La Ley Marco de Autonomías quizás es la que mayor desarrollo respecto a una norma diferenciada, una ley diferenciada al resto de leyes tiene. ¿Por qué? Porque la misma Constitución Política del Estado establece un contenido mínimo que debería tener la Ley Marco de Autonomías. Establece qué cosas debería contener, qué debería legislar una ley marco de autonomías, y establece que esa ley marco debe ser aprobada por 2/3. Si alguna otra ley normara sobre lo que la Constitución ha reservado a la ley marco de autonomías y lo normara mediante otro cuerpo normativo, esta ley está contradiciendo en verdad a la Constitución. Porque igual que como veíamos en el caso de las competencias de los gobiernos autónomos, la Constitución ya reservó el campo de acción, los contenidos para la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Entonces, lo que es establecido por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización no puede ser modificado por otra ley, que no sea una ley modificatoria a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y aprobada por 2/3. El segundo caso es justamente la reforma de la Constitución, la Ley de Reforma de la Constitución. Como sabemos, solo cuando es una reforma parcial, porque cuando es una reforma completa o es en las partes fundamentales de nuestra Constitución, automáticamente requiere un referéndum. Cuando es una reforma parcial de la Constitución, puede comenzar por la Asamblea Legislativa a través de una ley de reforma, y esta ley de reforma ser consultada al pueblo a través de un referéndum también. Pero la Constitución también establece para este caso, para la reforma parcial de la Constitución, que el voto de la Asamblea sea de 2/3 de los presentes. El tercer caso es una ley de excepción a la franja de seguridad. Como nosotros sabemos, existe una franja
de seguridad en nuestras fronteras en las cuales no se puede entregar terrenos, asentar población extranjera. Por la historia que hemos tenido, las historias de conflictos bélicos que hemos tenido, es una previsión constitucional que arrastramos ya desde anteriores constituciones. Para excepcionar, por si realmente necesitáramos una inversión de un privado y tenemos seguridad de que esto no pone en riesgo la soberanía nacional, la Asamblea puede decidir por 2/3 de sus votos permitir a una empresa, a un súbdito extranjero, el asentarse dentro de la franja de seguridad establecida en nuestra Constitución. Hemos trabajado entonces aquellas leyes que pueden tener un carácter especial, pero en nuestro ordenamiento jurídico reviste también importancia analizar algo que denominamos normas con rango de ley, que no son leyes. Y tenemos que tener cuidado también con este tipo de dos normas. Primero, el reglamento de las cámaras y el segundo, la ley financiera. Analicemos primero el reglamento de las cámaras. El reglamento de las cámaras, al igual que las competencias, al igual que la ley marco, tiene una reserva constitucional de tratamiento. La Constitución establece que ciertos temas de la Asamblea Legislativa Plurinacional serán tratados mediante reglamento de cámaras. Las ausencias, que un diputado pierda su fuero, esto se trata mediante el reglamento de las cámaras por mandato constitucional. No puede haber una ley que toque estas temáticas. Tiene que ser el reglamento de las cámaras. ¿Por qué? Porque la Constitución lo dice. Si la ley lo tratara, estaría contradiciendo, al igual que en los otros dos casos que veíamos, la Constitución. Entonces, por eso decimos que es una norma con rango de ley, porque está directamente desprendida de la Constitución y no puede haber una norma superior a ella que no sea la Constitución. Es una norma especial, es una norma a analizar, es una norma que tiene otro tratamiento. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Pero podría ser nomás pues que una ley toque todos estos temas de la ausencia, de las reglas internas de la Cámara. La Constitución es sabia y esto responde a un modelo estructurado de organización del Estado. ¿Por qué se tratan estas temáticas mediante el reglamento de las cámaras? Porque este tratamiento interno de la Asamblea no puede ser sujeta a una consulta a la promulgación del presidente, como es el caso de cualquier otra ley. La tensión que se podría generar al que el presidente tenga que aprobar o rechazar el reglamento de la Cámara, como sucede en el momento en que el presidente promulga o veta cualquier ley, traería un problema de fricción innecesaria entre órganos. Por eso, en general, en el mundo entero, se comprende que los reglamentos de las cámaras son unas normas que tienen un rango de ley, que se desprenden directamente de la Constitución, pero no son leyes. El segundo caso es nuestra afamada ley financiera. Como sabemos, cuando la ley financiera es presentada, la propuesta de ley financiera es presentada por el Ejecutivo a la Asamblea con el cumplimiento de ciertos plazos y la Asamblea no aprueba esa ley es aprobada con rango de ley, con fuerza de ley, sin la necesidad de un tratamiento legislativo, por mandato, por imperio mismo de la Constitución. Si la Asamblea no aprobó la ley, la propuesta del Ejecutivo entra en vigencia. Y aquí debemos tener un gran cuidado. Es cierto que en estos últimos años no ha habido casos de leyes financieras rechazadas y esto se debe principalmente por el acomodo de las fuerzas políticas. Pero podría darse una coyuntura donde una asamblea principalmente opositora al órgano ejecutivo tenga que tratar una ley financiera, un presupuesto general del Estado propuesto por el Ejecutivo. Si la Asamblea rechaza esa ley, esa propuesta del Ejecutivo, por imperio de la Constitución, como decíamos antes, esta se aplica. ¿Y dónde está el riesgo?
El riesgo está en acostumbrarnos, como nos hemos venido acostumbrándonos, a que la ley financiera pueda tocar otras temáticas, y esto está muy relacionado a la técnica legislativa, a que la ley financiera pueda tocar otras temáticas, además de propiamente la aprobación del presupuesto del año. En Bolivia nos hemos acostumbrado que la ley financiera puede cambiar el código tributario, puede cambiar una ley de presupuestos, puede dar reglas de cómo se ejecuta el presupuesto. En general, y es algo muy estudiado por la técnica legislativa, las leyes financieras son de objeto único, solo de establecer los techos presupuestarios para una gestión. ¿Por qué? Como les digo, en el caso de que hubiera una asamblea opositora y ese nuevo ejecutivo envíe, además de el techo presupuestario, leyes respecto a la niñez, leyes respecto a la mujer, leyes, y esto entrara con fuerza de ley, estaríamos ante una delegación de las facultades legislativas del órgano legislativo al ejecutivo, y eso está totalmente prohibido constitucionalmente. Debemos ser muy estrictos respecto a lo que puede ser o no aprobado por una ley financiera. Debemos tener mucho cuidado en este aspecto. Esa ha sido nuestra jerarquía normativa. Hemos analizado todos los tipos de normas que podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico. Los foros, el chat serán medios idóneos para que podamos compartir, para que podamos emitir criterios respecto a todo lo avanzado. Pero, además de esta parte propiamente de la jerarquía normativa, y relacionado a ella se me pidió abordar las facultades de los órganos. Y aquí debemos tomarnos un tiempo para analizarlo. Todo gobierno autónomo tiene dos órganos. Por lo menos dos órganos, un órgano deliberativo y un órgano ejecutivo. Les digo por lo menos dos órganos, ¿por qué? Porque en un modelo de separación de poderes, la facultad legislativa, la facultad ejecutiva y la facultad judicial no pueden concentrarse en un mismo órgano, ni las tres ni parte de ellas. Como sabemos, en nuestro modelo autonómico, la autonomía indígena originario campesina además ejerce la jurisdicción indígena originario campesina. Por eso les digo al menos dos. Sería totalmente lógico y además, a mi entender, totalmente pegado a la separación de órganos que una autonomía indígena originario campesina, además de su órgano deliberativo y su órgano ejecutivo, pudiera tener un tercer órgano, un órgano judicial, para no mezclar las facultades legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales en una sola autoridad. Salvado este punto, comencemos a revisar la habitualidad, el caso más continuo, el órgano deliberativo y el órgano ejecutivo. Comencemos con el órgano ejecutivo, es un poco más sencillo, y concluimos con el órgano deliberativo. El órgano ejecutivo ejerce la facultad reglamentaria y ejecutiva. La ejecutiva queda muy clara, la ejecución es todo lo que implica la realización de una obra, desde su preinversión, inversión, presupuestación, y no solo en la parte de proyectos, también en la realización de tareas habituales. Lo ejecutivo implicará tener a un portero sentado, cuidar la infraestructura, tener vigilantes. Esto es toda la actividad ejecutiva. Es la materialización de la acción pública. Cualquier momento donde se está materializando una ley, un reglamento, una política, esa materialización es parte de la facultad ejecutiva. La facultad reglamentaria es un punto que cabe analizar respecto a su choque con la facultad legislativa que tienen los órganos legislativos. En muchos estados, cuando trabajamos el tema de la división de funciones entre entidades territoriales, se habla de la facultad normativa. Se entiende lo normativo como un solo aspecto. Tanto legislación y reglamentación entran de esta facultad normativa. En Bolivia este no es el caso y por eso debemos tener mucho cuidado.
En Bolivia se han dividido la facultad legislativa y la reglamentaria como parte de la división posible entre entidades territoriales autónomas. Y la reglamentación y la legislación hacen al final un todo indivisible, que es la norma. Lo que no es trabajado mediante ley debe ser trabajado mediante el reglamento. ¿Y hasta dónde sabemos, dónde es correcto, hasta dónde debe avanzar el reglamento y hasta dónde debe avanzar la ley? ¿Cuáles son los límites lógicos? Pues existen algunos límites que debemos estudiarlos. Un primer y el más claro límite de dónde puede avanzar la ley y desde dónde avanza el reglamento es lo que decíamos hace un momento. Los derechos y las obligaciones deben estar en leyes. Cómo se ejecutan, cómo se cumplen esos derechos y obligaciones, ya podemos reglamentarlo. El primer avance, las primeras políticas fuertes deben ser dadas mediante ley y el reglamento debe operativizar esta acción. Entonces tenemos el órgano ejecutivo y nos toca hablar del órgano deliberativo. Este órgano legislativo, le decimos deliberativo, para englobar también las normas del gobierno autónomo regional, porque no son todos legislativos, porque la Asamblea Regional no emite leyes, como decíamos anteriormente. La Asamblea Regional, en vez de leyes, emite normas administrativas, una facultad normativo-administrativa, dice la Ley Marco de Autonomías. Entonces, este órgano deliberativo, estas asambleas van a tener tres facultades: la facultad legislativa o normativo-administrativa, la fiscalizadora y la deliberativa. De alguna manera, al tocar el órgano ejecutivo, ya hemos hablado de la facultad legislativa y normativo-administrativa. Comienza a arreglar los temas de la competencia y el reglamento debe concluir esa norma. Las facultades legislativa, normativo-administrativa, reglamentaria y ejecutiva se aplican conforme establece el artículo, los artículos 298, 299, 300, 301, 302, 303 y 304 de nuestra Constitución. Es decir, se aplican en las competencias que nos corresponden. Nosotros legislamos sobre lo que tenemos competencia exclusiva, reglamentamos y ejecutamos. En nuestra competencia concurrente reglamentamos y ejecutamos y solo le toca al nivel central del Estado legislar. Se aplican estas reglas. La facultad fiscalizadora y deliberativa son facultades más relacionadas al gobierno, no tanto a la competencia. ¿Qué quiero decir con esto? Y son muchos los casos que debemos estudiar. La facultad fiscalizadora se ejerce se ejerce sobre tu órgano ejecutivo. Es la fiscalización política que realiza la Asamblea respecto a su órgano ejecutivo. Es lo que le permite hacer informes escritos, informes orales, le permite llevarlo a un proceso de censura incluso a los inmediatos colaboradores de la autoridad del órgano ejecutivo. Esta facultad fiscalizadora se podrá ejercer sobre cualquier acción que realice este órgano, pues sea un comentario, sea cualquiera, no se ciñe tanto a las competencias. Es una facultad más amplia y puede estar relacionado directamente a los intereses del departamento, del municipio. Está más relacionada a una acción política. La facultad deliberativa es quizás la facultad que menos desarrollo tiene en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Al final, la Asamblea, cuando emite una ley, delibera para emitir la ley. Cuando va a censurar a un ministro, cuando va a censurar a un secretario, delibera para hacer esa censura. Parece que queda un poco suelta, por lo tanto, esta facultad y parece estar más bien subsumida en el resto de las otras facultades del órgano legislativo. Yo me inclino a pensar
un poco más esto, que es una facultad subsumida en el resto de las facultades del órgano legislativo. No obstante, hay algún pequeño campo libre aún para esta facultad deliberativa. Es decir, cuando la Asamblea va a tomar una posición respecto a un tema de interés del departamento, del municipio o de la nación, y no lo va a hacer mediante una ley, lo va a hacer mediante un pronunciamiento. Es decir, si alguien ofende el honor, si alguien ofende con términos soeces al departamento, si la asamblea departamental se reúne y saca un pronunciamiento respecto a lo malo de esta acción, esto podría subsumirse en la deliberativa propiamente, y ya no, obviamente, si no ha sido una ley, no es una facultad legislativa, y como es un tercero que no es el órgano ejecutivo, tampoco se subsume en la facultad fiscalizadora, pudiendo en estos casos encontrar un pequeño campo para lo que propiamente llamaríamos facultad deliberativa. Colegas, estos han sido nuestros 3 videos. Muchas gracias por su atención y espero que en los módulos, en el foro, en los chats, podamos ir desarrollando más cosas y este módulo sea algo importante para el resto de módulos que vendrán. Les dije una vez más, si no sabemos la jerarquía normativa, en vano podemos pensar en emitir normas. ¿Qué normas vamos a emitir? ¿Sobre qué podemos emitir? Es importante conocerlo y espero que este módulo sea de ayuda para ello. Muchas gracias por su atención.